Nosotros les vamos a hablar sobre el caso de Paulette Guevara Fara, un caso que marcó a México en el año 2010. Antes de empezar, queremos aclarar que este video es con respeto. Así es, no buscamos culpar ni atacar a nadie, sino buscamos analizar qué fue lo que pasó y por qué este caso sigue generando tanto impacto. Paulette nació el 20 de julio del 2005 en Huixquilucan, Estado de México. Ella, junto con su familia, vivían en un fraccionamiento de lujo ubicado en Interlomas. Era una zona privada. Ella, tristemente, padecía de una discapacidad motriz y de lenguaje, lo que significa que tenía dificultades para moverse y para comunicarse verbalmente. Ella requería de atención especial y de terapia para mejorar sus habilidades motoras y de comunicación. Las personas que cuidaban a Paulette eran sus nanas, las cuales se llamaban Marta Rivera y Claudia Fresco. Ellas se encargaban de ella, pues la bañaban, le daban de comer, la preparaban para la escuela y la cambiaban. Básicamente pues pasaban todo el tiempo con ella. Paulette tenía una hermana que se llamaba Lisette Guevara Fara, que era mayor que ella, tenía alrededor de 7 años. La niña, Paulette, estudiaba en un jardín de niños que se llamaba Cricri, ubicado en Interlomas. Sus padres, Lisette Farah y Mauricio Guevara. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Su papá era un empresario y político mexicano que era miembro del partido PRI. Él era como diputado local del Estado de México. Y por otra parte, su mamá se dedicaba solamente a estar en el hogar. Yo creo que los papás no eran tan unidos, ya que días antes de la desaparición, la señora Lisette se fue de vacaciones con una amiga que era Amanda de la Rosa. La señora dejó a cargo a la niña con las nanas, que eran Marta y Claudia. Ellas estaban en la casa 24/7. No, y pues en el fraccionamiento en el que vivían, pues era de alta seguridad. O sea, la familia Guevara tenía una casa con mucha seguridad. Y pues nos explica la policía cómo una niña de tan solo 4 años de edad desapareció así sin dejar ningún rastro. Cabe recalcar que en la casa solo habían cámaras adentro y ese día misteriosamente no estaban funcionando. El día 22 de marzo, la mamá de la niña fue y la acostó. Le dijo: buenas noches, te quiero, hasta mañana. A la mañana siguiente, la nana pues fue y la despertó. Queriendo levantarla, pues se percató de que ella no estaba en su cama. Simplemente estaban las 2 almohadas que evitaban que ella se cayera. Inmediatamente la nana fue y le avisó a la mamá. La mamá estaba súper dormida. Para todo esto, la mamá como que no le daba mucha importancia. Como que no se preocupaba tanto. Tal vez pensó que pudo haber estado con el papá. Pues cuando se le dio parte al papá, no supieron en dónde estaba. Entonces ahora sí dieron parte a la policía. A los policías se les hacía extraño de cómo esa niña desapareció si en el fraccionamiento donde vivían era de alta seguridad. Y pues la niña no dejó rastro alguno de dónde pudo haber ido o cómo se pudo haber salido de la casa. Entonces acudieron a interrogar a todas las personas que estaban allí la noche anterior. Pues lo raro de estas interrogaciones, fue que una de las nanas de Paulette dijo que ella había arropado a la niña la noche anterior. Lo cual esto genera controversia, ¿no? Sí, porque la mamá también dijo que la había arropado la noche anterior y se había despedido de ella con un beso. Entonces, ¿quién está
la mamá o la nana o la misma mamá secuestró a su hija y el papá le ayudó, o la misma nana secuestró a la niña. Pero ¿por qué le habían visto a una niña de tan solo 4 años con discapacidad motriz y de lenguaje? Ese día que ya se hicieron las interrogaciones, llegó la mejor amiga de la mamá de Paulette, que era Amanda. Amanda se le dejó muy en claro que no querían que diera parte a ningún medio de comunicación para que no se armara un drama. Pero pues hizo todo lo contrario, avisó a todos los medios de comunicación y se difundió de que la niña Paulette había desaparecido de su casa y no había dejado rastro de nada. Bueno, pues como principal sospechosa estaba la mamá, porque en los interrogatorios o las entrevistas que le hacían los medios de comunicación, ella no concordaba nada con lo que ella decía, porque no tenía cara de preocupación. Un vecino del mismo fraccionamiento dijo esto a las autoridades, que esa noche él estaba mirando por su ventana y que había visto como una camioneta muy extraña y que había salido una niña sometida y se la habían llevado. Esta ventana daba para la casa de la familia. Ese día que le llegó esa información al jefe de la policía, para todo esto esa información era anónima. Él decidió hacer un operativo, el cual era llegar hasta donde había llegado esa camioneta. Ellos pensaban pues que se habían llevado a Paulette, ¿verdad? Y ellos aseguraban que esa niña que se habían llevado era Paulette. Bueno, pues la policía empezó el operativo 2 días después de que haya desaparecido la niña. Cuando llegaron ahí al domicilio, cuando estaban a punto de entrar a la casa, una señora como de la tercera edad salió de su casa y muy groseramente le gritó a los policías que se largaran de su domicilio, que dejaran de molestar, pues, por lo cual que ordenaron a los policías de que se fueran de ese domicilio. La familia, muy preocupada, decidió poner carteles de la niña en la calle pidiendo auxilio. Estos carteles decían lo siguiente: ayúdame a regresar a mi casa, me llamo Paulette, tengo 4 años, tengo discapacidad motriz y de lenguaje, presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo, no puedo valerme por mí misma, necesito a mis papás. La prensa rápidamente llevó este caso a nivel nacional, lo cual hizo que se comparara con otro caso parecido al de otra niña. Pero no nos vamos a centrar en ese tema, ahorita estamos en el caso de Paulette. Cabe recalcar que se hicieron muchísimas investigaciones en la misma casa de la familia y varias veces en la habitación de Paulette. No, y además las nanas ordenaron esa habitación porque la mejor amiga de la mamá de Paulette se quedó ahí para acompañar como a Lisette en su dolor. No se ordenó una vez, sino 2 veces. Entonces, ¿cómo se explica eso? El 31 de marzo, 9 días después de la desaparición de la niña, fue encontrada muerta en la misma habitación que se vio por última vez con vida. El procurador Basban declaró que durante las diligencias ministeriales que había sido encontrada muerta en la base de la cama y entre el colchón, tapada con la misma sábana. La prensa siempre se daba el mismo tema porque se sabía que la mejor amiga de la mamá de Paulette había dormido en esa habitación. Las nanas tendieron y destendieron la cama y no había ningún rastro de Paulette. ¿Qué fue lo que en realidad pasó con Paulette? La mejor amiga a lo mejor tuvo algo que ver, o tal vez la mejor amiga de la mamá secuestró a la misma Paulette para causarle dolor. No sé, es algo muy pero muy extraño
ya que pues se hicieron entrevistas allí, pasaron a los perros e incluso se vuelve lo mismo, las nanas tendieron y destendieron la cama y después se anunció que había muerto por asfixia mecánica o por sufocación. También, de hecho, quisieron inculpar al señor que construyó la cama. ¿Cómo es esto posible? Es algo ilógico, ya que, pues, ¿cómo va a ser posible que, así como lo dijo mi compañera, tendieron la cama y no vieron nada? Incluso expertos de la Fiscalía de Ciudad de México y expertos del Buró Federal de las Investigaciones FBI de Estados Unidos participaron en el indagatorio. Lo raro fue que el 21 de mayo, después de haberse cumplido 2 meses después de su muerte, el procurador salió a decir que todo había sido un accidente después de haberse cumplido con todas las investigaciones. ¿Será verdad que su muerte fue un accidente o qué fue lo que pasó? El procurador en una de las entrevistas reconoció que el proceso inicial tuvo deficiencias debido a que pues la cama no fue revisada del todo, la cual se supone donde permaneció durante más de una semana. Esto fue lo que declaró el procurador. Pues no quiso hacer como una actuación ilegal, eso lo descartó. Pues el caso de Paulette se detuvo totalmente después de que el mismo procurador había dicho que pues, fue un accidente. Pero más tarde una entrevistadora llamada Lily hizo una entrevista televisiva en 2010 donde hacía preguntas de qué le había pasado a la niña, si la habían sembrado, cómo apareció allí, si ya habían buscado allí. Sí, así es, o sea, ahí la puso la mamá, o ambos la sembraron, o incluso hasta la mejor amiga pudo haberle sembrado ahí a la niña. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O lo hicieron para no lidiar con ella? ¿O por qué no dejaban que su hermana mayor diera declaraciones o dijera algo? Quien llevaba el caso de Paulette aseguraba que esto había sido un secuestro, pero pues no tenía ninguna prueba de eso, ya que las chapas de las puertas no estaban manipuladas, ni mucho menos las ventanas. La seguridad dijo que no habían visto a ninguna persona entrar al fraccionamiento, entonces pues no se sabe absolutamente nada. Pues la madre de Paulette da autorización para que se utilice esa habitación después de que desapareciera, pero ¿por qué daría autorización si esa habitación estaba siendo objeto de investigación? Según esa habitación debería de haber quedado restringida para todos los habitantes de la familia. ¿O por qué dejaron que la mejor amiga de la mamá de Paulette durmiera ahí si ahí es donde ella misma desapareció? Para este punto, el procurador no estaba en la investigación, sino el que estaba por delante era el subprocurador. Lo que hizo que el procurador tomara el caso fue que el mismo Enrique Peña Nieto le ordenara agarrar el caso para que se metiera en esa investigación. Se rumora que el papá tenía contactos muy de alta importancia. Esto era que en la misma fecha que desapareció Paulette habían desaparecido 2 niñas, pero no les habían como tomado importancia debido pues a los altos contactos que tenía el mismo papá. Pues en una entrevista que le hacen a la mamá, ella misma le pregunta a la periodista que si así se ponía el micrófono o que si podía platicar lo que iba a decir. Además, también voltea hacia un costado que está ahí su mejor amiga Amanda y le pregunta, ¿me veo bien? ¿Me veo bien para la entrevista? Esta actitud no es de una mamá preocupada por su hija desaparecida y que no hay ningún rastro de ella, sino pues las cosas no dan coherencia, como por qué querría practicar lo que iba a decir en esa entrevista.
También nos podemos dar cuenta que la mamá era siempre la que daba las entrevistas. El papá no aparece en muchas. Cuando encontraron el cuerpo de Paulette, el 1 de abril le realizaron una autopsia para ver por qué era la causa de su muerte. También le hicieron exámenes médicos para verificar que no tuviera como lesiones o traumas. También recolección de evidencias. Se recolectaron muestras de tejido y otros medios para el análisis forense, perdón. Bueno, pues para el 6 de abril, antes de prepararla para su funeral, uno de los guardias del cementerio francés San Joaquín cuenta que los familiares no querían que ninguno de los entrevistadores o medios de comunicación estuvieran dentro del cementerio. Entonces, él dice que para meter a la niña tuvieron que hacer pasar que venía como en una limusina negra, pero esto no era así, ya que atrás de esa limusina venía un bocho viejo y él cuenta que ahí era donde traían a la niña y la tenían envuelta en una bolsa tipo zip. Así es, también dijo que el embalsamador muy apenas la había cambiado de ropa, ya que el estado de descomposición que venía a su cuerpo estaba ya muy avanzado, entonces era muy difícil como manipular su cuerpo. El caso de Paulette Guevara Fara se cerró oficialmente el 4 de mayo del 2010, cuando la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México dictaminó que la muerte de la niña había sido un accidente. Así es, este fue el caso de Paulette. Fue un caso muy triste y mediático. En conclusión, yo opino que el caso de Paulette fue muy polémico y hay preguntas en el aire que aún no se resuelven. Tal vez hubo como pequeños detalles que no se metieron desde la investigación inicial. Pues en mi opinión, yo pienso que a lo mejor pudo haber sido un accidente de su hermana, que tal vez estaban jugando y cayó entre el colchón y la cama, y los papás, para no inculparla a la otra niña, dijeron que fue un accidente. A continuación, nosotros nos retiramos y los dejamos con nuestra invitada, Fátima. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fátima y mis compañeras Tadea y Cassandra me invitaron a dar mi opinión acerca del caso de Paulette anteriormente mencionada. Para mí, en lo personal, el caso de Paulette es algo muy interesante, ya que genera muchísima controversia por parte de los padres, pero a la vez es un tema bastante triste por cómo apareció la pequeña. El caso de Paulette se volvió tendencia mundial en cuestión de días. Para esta investigación había periodistas, policías y caninos. De todas estas personas que estuvieron involucradas en la investigación, nadie pudo encontrar a Paulette. ¿Por qué? ¿De verdad estaba allí en su habitación? ¿O apareció después? ¿Qué fue lo que realmente pasó con ella? ¿O la mamá tuvo algo que ver? ¿O el papá? ¿O asimismo la hermana? En una entrevista que le hacen a la mamá, la misma entrevistadora, Lili Telles, le pregunta que qué es lo que está pasando. Ella responde que no sabe, simplemente quiere que su niña aparezca y que espera que esté bien. Pero también responde que pudieron ser los mismos aliens quienes se llevaron a su niña, porque pues no se dejó huella de lo que le pudo haber pasado a Paulette. En este caso hay muchísimas cosas que no cuadran, como por ejemplo, ¿por qué el papá no salía en entrevistas? Él se negó a salir en la entrevista de Lili Telles por cuidar su imagen. Asimismo, también a los vecinos los silenciaron. ¿Cómo los silenciaron? En el fraccionamiento que se vivía, cada integrante de un departamento tenía que pagar una cuota mensualmente
por hacer limpieza, el agua, X cosa, mantenimiento del departamento. El mismo procurador dijo que no se iba a dar esa cuota por 2 años si se quedaban en silencio. Uno de los vecinos se negó y dijo que él iba a dar la cuota y que hablaría. A la entrevistadora Lili Telles le llegaron amenazas porque ella se interesó muchísimo en el caso y le dijeron, en las mismas amenazas le dijeron que no indagara, que no iba a encontrar nada en ese caso. Y si lo hacía, ella llegaría a estar sin vida. La niña desaparece. Dura 9 días desaparecida. Y el procurador sale y dice que la niña siempre estuvo en su habitación. La causa de la muerte también la da. Y es asfixia, igual anteriormente mencionada. Como es una cosa normal, se hace la ceremonia de despedida y el entierro, pero lo raro es que el padre no se presenta en el entierro de la pequeña, ni los familiares del padre, así su mamá, sus hermanas, cuando la hermana fue la que dio aviso a que la niña había desaparecido. Se acaba todo el velorio, pasan días, vuelven a entrevistar a la mamá y le preguntan que qué hará, que qué va a hacer. Y ella dice que ahorita no tiene tiempo, que después tendrá tiempo para molestarse, para sentirse mal. Y lo peor de todo es que mete denuncia. Entrevistadores por difamación. Y pues ganó la demanda. Pero lo curioso de esto es que en la entrevista que dio anteriormente, ella dijo que iba a recibir dinero por el caso de su niña. Y le dieron a ella pidió más bien 500 millones de pesos. Y pues como les comento, ganó la demanda. ¿Por qué curioso? ¿Por qué decir que ella iba a recibir dinero? ¿Para qué hizo esto? ¿De verdad le dolió perder a su hija? ¿O fueron las mismas nanas quien le hicieron eso a la niña? ¿Para qué? ¿Qué se ganó con eso? Para mi punto de vista, el caso de Paulette quedó impune. Como lo dijeron mis compañeras, el procurador dijo que la causa de muerte, había sido por asfixia. Y fue todo lo que se dijo. ¿Por qué se detuvo la investigación? ¿Por qué a la entrevistadora Lili Telles le llegaron esas amenazas? Aún todavía quedan preguntas, quedan dudas. Después de tiempo de que sucede todo esto de lo del caso, se cierra el caso, después de que pasa todo, pasan alrededor de 2-3 meses y aparece una cuenta de Instagram con unos dibujos extraños. Así siendo la hermana de Paulette, Lisette. A Lisette nunca se le fue entrevistada por un psicólogo, ni a la mamá, ni al papá, a nadie. ¿Por qué? Por otro lado, está la relación de los papás de Paulette. Lisette, la madre, dice que están separados, pero un día antes de que desaparezca Paulette, dice ella que el padre de Paulette llegó al departamento, dejó a las niñas y ella misma se llevó a las niñas a su habitación. Él se retiró y se fue. Pero en una entrevista ella dice que ese día el papá se quedó a dormir con ella.
Y saca temas que no van a caso. O sea, ¿para qué decir que ese día la mamá, dice, y el padre tuvieron relaciones y que se habían dado sus besos? ¿Para qué decirlo? En verdad la mamá de Paulette, estaba bien de su cabeza. Recordemos también a la mejor amiga de Lisette, Amanda. Antes de que pasara todo esto de la pequeña Paulette, ellas dos se fueron de viaje, desconozco el lugar, y Amanda salió diciendo que esta Lisette le había sido infiel a su esposo. Entonces en sí no se sabe bien cómo estaban sentimentalmente. Ojo, que no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es saber qué fue lo que en realidad le pasó a Paulette. Era una pequeña inocente que no sabía, apenas comenzaba su vida. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué se lo hicieron? No olvidemos que en una entrevista la mamá de Paulette, o sea, Lisette, dijo que esta Paulette, para tranquilizar su miedo, se metía el dedo a la boca, que es el pulgar, para tranquilizarse. Y el procurador, cuando salió a decir que Paulette había sido encontrada sin vida en su misma habitación, que estaba de forma, o sea, bueno, aquí les vamos a dejar una imagen de cómo la encontraron y cómo había dicho el procurador, para que mejor me entiendan, porque no sé cómo explicarlo. Pero es algo que la verdad no se le encuentra sentido al caso de Paulette. Fue tendencia mundial su caso, tanto que se hizo una serie en Netflix y aún quedan dudas. No se sabe ni se podrá saber por qué le pasó esto, quién se lo hizo o cómo fue. Bueno, esto es todo por hoy, por mi parte. Esperemos si les guste este pequeño podcast. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información les haya sido útil. Déjenos su opinión en los comentarios Y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.